Vamos a ver. Esta la del club. Código. Esta. Perfecto. Mejoras en la entidad clases. Bueno. El property, perfecto. Bueno, vamos a ver si a mí me levanta o no me levanta. A mí me levanta bien. Ok. A mí me levanta bien. No has hecho ningún cambio todavía, ¿no? No, primero abrí el proyecto, lo ejecuté y me tiró ese error. Y ahora me puse con el tema del objeto date. Bien, pero vas a necesitar que te levante bien. Sí. ¿Sí? Parece ser algún tema, no lo sé, que tiene que ver o con tu configuración en la máquina o de la manera que te trajiste el ¿El proyecto? proyecto. Yo te diría que en una carpeta, sin borrar nada, en Sí. una carpeta aparte te vuelvas a hacer una carpeta y vuelvas a hacer la configuración para bajarte todo de cero. Y veas si ahí te levanta o no te levanta. Capaz que Bueno, tu carpeta quedó corrupta. A ver, el tema es que no es la solución más práctica. La solución siempre es, desde la carpeta que estás trabajando, moverte ahí. Pero como todavía no has tocado una línea de código, bueno, no perdamos tiempo en algo que no tiene que ver con lo que a mí me interesa, que sigan desarrollando y aprendiendo, ¿sí? bueno, creo una carpeta aparte y lo bajo desde el Y repositorio. si viene por ahí. Si no, bueno, si no, contactamos y lo podemos ver en algún momento. Bueno, ahora hago la prueba. Bien. Yes. Consulta. Sí. Acabo de entrar y me hizo tarde. Uno de mis compañeros me avisó que para que suba la RAM. Vale, te escucha rápido. Ahí me fijo en la computadora. Bueno. Vamos a mirar un poquito, a ver qué es lo que tenemos acá, una entity. Clase, a ver si sirve esto. Profe, usted dijo que no debíamos clonar el proyecto, ¿cierto? No, tienen que conectarse con un remote y demás. Bien. Bien. Perfecto. Ahora vamos a ver un poquito de teoría, vamos a ver un par de cosas. ¿Sí? Así que si alguien quiere grabar la presentación, mejor. Y si no, bueno,
vayan tomando nota. Ok. Perfecto, gracias Silvia. Bien. Recording is on. Lo que vamos a ver un poquito ahora es dos cosas. Cómo relacionar una entidad con otra entidad. Y vamos a ver cómo recuperar, dijéramos, utilizando un filtro. Cuando nosotros leamos varios registros de la base de datos y necesitemos que esté filtrado por algo en particular. Bien. Lo primero vamos a ver este proyecto. Estoy utilizando en este caso el del club. Tenemos la parte de clase que tiene ID, ID socio, ID profesor, ID disciplina, ¿sí? Día y horario. Que para poder más o menos formatear un poquito la base de datos, o para ver, para darle un poco de forma, yo dije, bueno, pónganlo como integer. Pero la verdad que lo que tenemos que hacer nosotros es que acá se construya una relación. Por lo tanto, si acá lo que teníamos era un valor integer, que era un ID de socio, ya lo que quiero mapear acá es una entidad de socio. Entonces, bueno, vamos a comentar esto un segundo y lo vamos a trabajar con un socio. ¿Cómo se hace esto? Primero es que no quiero guardar acá el ID del socio, sino que quiero toda la entidad completa del socio. Por lo cual me hago un nuevo objeto socio. Socio, porque es el tipo socio. Y también lo voy a llamar como socio. ¿Sí? Hasta acá, nada nuevo. Y acá le voy a poner unas de las annotation, que es un tipo de relación que tenemos acá, una anotación relacional, que es el many to one, ¿sí? Many to one. Me pregunta de dónde lo quiero importar, va del jakarta.persistence. Bien. Fíjense, ahí les voy a tener que, aunque se vea un poco chiquito, les voy a tener que compartir pantalla completa porque necesito compartir y ir cruzándome entre ventanas. Vamos a abrir Diviver. Y vamos a ver esta base de datos cómo está. Esta se llama Club Social. Y teníamos clase, disciplina, profesor, socio. Nosotros estamos viendo clase.java. Y acá en las columnas tenemos ID, ID disciplina, cupo, día, horario, ID profesor, ID socio. Bueno, esto en la base de datos se va a seguir conservando, que se va a guardar en un registro una clave foránea. Esto quiere decir que se va a crear un registro entero, tipo int, muy parecido a lo que hicimos acá, que va a tener algún nombre, pero que se va a crear esta relación de esta parte relacional y lo vamos a ver acá en la foreign key. En este momento esto no tiene foreign key. Entonces lo que tenemos que poner acá es, volvemos al proyecto, la relación, el many to one y el trabajo con las columnas. Decirle cómo se va a llamar en la base de datos la columna que quiero
que sea la tabla relacional de socio. Esto es, no me acuerdo bien, a ver, esto era... vamos a sacar un poquito de acá. Join Column se llama. Join Column. También le ponemos, además del many to one, le ponemos cómo se va a llamar la columna. Join Column con el name. Y el name le vamos a poner el nombre de la columna que yo quiero. ¿Cómo se va a llamar esta columna? Socio ID. ¿Sí? Bien. Fíjense que al grabar esto lo vamos a reiniciar y vamos a ver qué cambios hace en la base de datos. Me tiró un error. Vamos a ver dónde está el error. Ah, está bien. Como le comenté esto, necesito cambiar los getters y los setters de esto. Este también se lo voy a dejar comentado porque ya no va más este getter y este setter. Era el de ID socio y el set ID socio. Y también, por supuesto, quiero generar el getter y el setter que me falta. Generate getters and setter y me falta el del socio. Le pongo generate. Fíjense, acá está el get socio. Fíjense que devuelve un objeto del tipo socio, no del tipo integer como lo teníamos antes. Igual que en el set socio le pasamos como parámetro del tipo socio. ¿Sí? A ver si ahora lo podemos levantar. Levantamos el club y vamos a ver qué es lo que nos dice la columna. La consola me dice acá que tuvo que hacer un alter table. Quiere decir que detectó modificaciones estructurales en la base de datos y las realizó. ¿Cuáles son las modificaciones que detectó estructurales en la base de datos? Es que agregó una columna y además agregó su foreign key, que vendrían siendo estas. Ahora refresco acá. Refresh. Y acá tenemos, bueno, tengo esta de socio ID que fue la nueva que se agregó. Y esta ID socio en algún momento la voy a borrar pero la tengo que borrar a mano, no me lo hace el Hibernate, porque no la voy a utilizar más. ¿Sí? Entonces, esta de ID socio la podría ir borrando a mano. Y acá agrego una nueva foreign key, que esta foreign key va a ser quien relaciona este socio ID con esta tabla de socio. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí. Bien. Crear tablas relacionales es tan sencillo como eso, pero hay que acordarse del concepto. Tenemos que utilizar en la parte de las entities, ya no lo tenemos que ver como que es una ID de disciplina, en este caso, una ID de lo que sea, sino que es un objeto que va a ser de tipo de datos del otro objeto entidad con el cual yo voy a relacionar. ¿Sí? ¿Es claro? Profe, ¿Sí? la relación que hacemos, por ejemplo, de que el socio tiene una clase o que la clase tiene un socio, ¿cómo definimos la dirección? Bueno, esto es a nivel de estructura, como vos estás pensando en la arquitectura. Vos tenés que saber de que estás haciendo una clase y a la clase qué es lo que lo compone. Y la clase se va a componer por socios, por un profesor, va a tener una disciplina. Entonces tiene que ir de esa manera la dirección. ¿Sí? Tiene que ir de que en la tabla clase es donde tiene que ir la foreign key. Bien, En la o sea tabla que clase tiene que ir la piensa foreign uno. key porque esa es la que te contiene de que tiene que estar compuesto por un socio y no al revés.
no necesitas que en la clase socio tengas un objeto del tipo clase. Porque es como lo expresa acá, many, ¿dónde van a estar los muchos? Van a estar en clase, to one, de muchos a uno, con esta dirección. Muchos en la tabla clase, a uno solo en la tabla socios. Bien. Entonces, las anotaciones lo tenés que hacer en la entidad donde vas a construir la foreign key. Gracias. Bien. Bueno, vamos a ver un poquito este efecto con Postman. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a poner a ver poner a ver el controlador. En este controlador, que es lo que teníamos acá, que es el de clase controller, puedo ir a API, B1 clase y tenía un buscar categorías, donde se busca todas las categorías, que es acá un get mapping. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, vamos a hacer un nuevo request acá. Recuerden, HTTP, localhost, API, B1, clase. B1, clase. Y con un get. Si yo le doy a este un send, ¿qué me va a decir? Y bueno, lo tengo vacío, así que le voy a poner a mano, para ver este efecto, el data. Entonces, a mano, claro, que lo tengo completamente vacío, así que le voy a dar... le vamos a dar... Vamos a insertar cosas. Tenemos, esta es club social. Sí. Sí, esta es club social, así que vamos a ver socio. Vamos a poner un socio de apellido es Pérez. DNI es 2455566. Edad 50. Estado de cuenta, no sé qué es lo que iba acá, si era un string, no me acuerdo. ¿Qué decía? Creo que era true o false. Acá. Estado de cuenta es un bit, listo, es 1, qué sé yo, 1S, está activo. ¿Y qué más tengo acá? Un nombre, Pérez Juan, ¿sí? Perfecto, ya tengo el save de acá. Teníamos un socio y lo vamos a hacer hasta acá, hasta socio, para ver cómo es este. Y vamos a ver la tabla clase. ¿Qué es lo que teníamos para hacer? Voy a agregar uno, ID de disciplina. Bueno, esto todavía no tiene una foreign key. Todavía es un ID que le puedo poner cualquier número, 33, no importa. Cupo, no me acuerdo qué es lo que era, pero le vamos a poner 1. Día, esto, ¿qué tipo de dato había en día? Un varchar de 40, listo, lunes. Horario, un entero, le voy a poner 10. Un ID de profesor, que esta tampoco está vinculada. Así que le pongo 44. Y esta es la que me interesa, que el socio ID ya tiene una foreign key. Si yo lo dejo nulo, esto, si yo lo trato de guardar acá, bueno, me lo guardo como nulo, se ve que entiende que debería guardar nulo. Pero, si yo le pongo un socio ID, algo que no existe, no me lo tiene que dejar grabar. Ahí está. No me lo deja grabar porque, ¿qué es lo que hace el motor de la foreign key? Protege la integridad de datos. No me va a dejar meter un socio que no existe. Entonces, eso es lo que dice acá. Esto falla. ¿Por qué? Porque esta foreign key dice, bueno, hay una restricción de referencia. Le tengo que poner un socio que sí exista. Esto a nivel base de datos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Es claro? Sí.
Perfecto. Bueno, ya que le puse un 1, me lo debería guardar. Y vamos a ver ahora con el get esto cómo funciona. Si yo le doy send acá, fíjense que me da en la data, me va a traer el ID, que es 1, y acá me va a traer todo el objeto socio. Va a traer todos los que encuentre. Todos los que... No, el socio que está vinculado. Bien. La ID, como yo le puse ID 1, me va a traer el socio que está vinculado, pero con todos sus datos. Con nombre, con apellido, con edad, por todo lo que encuentre en la tabla de socio. ¿Sí? Y yo no tuve que hacer absolutamente nada, no le tuve que poner nada al JSON de poner una subestructura, nada. Esto ya lo resuelve por sí solo la parte del controlador. Y de profesor es un concepto que tenía, pero ustedes posteriormente van a tener que poner una relación many-to-one acá también. Y con lo mismo con ID disciplina van a tener que poner una relación de many-to-one. Esta es la manera que nosotros... ¿Cómo? El mismo procedimiento para lo que es profesor y disciplina. Claro, porque el concepto es de que sean foreign key. Lo pensamos esto como que es foreign key. Igual esto lo pensamos como que es foreign key en el ID disciplina. Y en realidad en todos los objetos tiene que haber habido y en todos los proyectos foreign key que dijimos, bueno, por el momento le vamos a poner un campo cualquiera, pero después lo vamos a tunear para que se haga la relación foreign key como tiene que ser. Entonces esas son las tareas que vienen a partir de ahora, es ir haciendo la estructura de relación, reemplazando el ID de disciplina con lo que va, que tendríamos que poner acá. Tendríamos que poner acá en la clase donde está el ID del profesor, lo tenemos que sacar y tenemos que hacer un atributo del tipo profesor. Y el ID de disciplina lo tendríamos que sacar y tendríamos que hacer un atributo del tipo disciplina, que son estas entidades que tenemos acá, clase, disciplina, profesor y socio, ya la tenemos disponible para utilizarla en las clases. Y nos van a quedar objetos, ¿sí?, dentro de otros objetos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Consultas? No, profe. ¿No hay consultas o no se entendió? Hasta ahora creo que lo entendí. Cuando me ponga a hacerlo me voy a dar cuenta si lo entendí bien o lo entendí mal. Coincido con Sofía. Bien. Vamos a repasar ahora otro concepto que se trata de lo siguiente. ¿Cómo hago yo para recuperar datos filtrados? Fíjense que teníamos el de buscar categorías. Bueno, este se debería llamar buscar clase, pero funciona igual. Pero fíjense que nosotros hasta ahora habíamos visto dos casos en el cual hacíamos con algún tipo de get mapping, podíamos tomar todo lo que tenía en la base de datos, todos los registros, y buscar clase por ID. Si yo le pasaba el parámetro del ID que tenía la clase, y al ser un ID, me va a recuperar un registro único. Sí y solo sí un registro, no, sí y solo sí no, porque podría no devolverme registro. Como máximo me va a devolver un registro, buscar clase por ID. Y nada más. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero buscar más de un registro, pero que esté filtrado por algún tipo de cosa? Esto en base de datos sería escribir un select asterisco from clase where tal campo es igual a tal cosa. ¿Se entiende lo que quiere hacer? ¿Lo que quiero hacer?
Sí. Bueno. Entonces, vamos a hacer en socio acá. Vamos a crear otro registro que se llame Fernández Pedro. Y el estado de cuenta de este va a ser 0. Le vamos a cambiar la edad, le vamos a poner, para que parezca más real, otro número de documento. Bueno, resulta que yo quiero tener un método donde me traiga todo lo que el estado de cuenta esté activo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos dos tipos con Hibernate, dos tipos de funciones. Unas funciones concretas y unas funciones mágicas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? La función, nosotros vamos a empezar utilizando la parte del repository. Nosotros tenemos en la clase repository, que en este momento la tenemos vacía, y fíjense que cuando nosotros fuimos al servicio, tenemos buscar clase por ID. Fíjense que en la implementación de este servicio, clase implementación, acá buscar clase por ID, nosotros fuimos a repo.findById. Si yo voy y abro la declaración de esta clase, me va a llevar a una librería de JPA en donde ya está resuelto cómo se hace el findById. Y es una clase concreta donde yo le paso un ID y me devuelve un optional. ¿Sí? Eso es una clase concreta. Pero también lo que tiene JPA es que tiene un sistema, por así decirlo, de crear funciones mágicas. ¿Qué significa con esto? Bueno, cuando nosotros escribamos dentro de nuestro repository, podemos hacer find by. Cuando encuentre un find by, va a tratar de fabricarse un where. Entonces, esto se tiene que escribir un find by y le ponemos el atributo del where que yo quiero filtrar. En este caso le voy a decir find by, ¿dónde tengo la clase? Clase controller no. Acá está la entidad. Find by, ¿cómo se llamaba? A ver, ¿qué tenemos? ID. ¿Por ID? No, por ID no. El que decía si estaba... no, esto era del socio, ¿no? Estado de cuenta, era de socio. Perfecto, esto era del socio. De vuelta. Vamos a ir, no es acá, no es en clase. Me confundí yo de objeto, no es en clase. Lo vamos a hacer, esto era en socio. Entonces, acá está, el socio controller y vamos a abrir la entidad socio. Apellido, edad, ahí está. Find by estado de cuenta. Entonces yo le tengo que decir find by estado de cuenta. ¿Y por qué se llama una función mágica? Porque no hay ninguna función en la librería que se llame find by estado de cuenta, sino que la va a virtualizar en ese momento. Y JPA sabe que si yo le escribo una función, le invento una función que empiece con find by, me va a tratar de resolver un where. ¿Se entiende más o menos el concepto? Sí. Bueno, ¿y cómo se escribe entonces? Se escribe de esta manera. Tengo que ir al repositorio
de socio al repositorio de socio, que en este momento nosotros lo teníamos vacío. ¿Por qué? Porque estábamos utilizando pura y exclusivamente funciones concretas. Y ahora necesito utilizar una que sea una función mágica. Entonces lo tengo que poner find by, se llamaba estado de cuenta true. Así se va a llamar. Y como tiene este find by, esta función no existe en JPA, pero la va a tratar de resolver de esta manera. Va a decir JPA, perfecto, me hicieron un find by, entonces tomo estado de cuenta y lo voy a evaluar a los que tenga true. Y la voy dibujando acá. Y esto, ¿qué es lo que me va a devolver? Esto me va a devolver un listado de socios. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Díganme también Sí. si ve el IDE con claridad. Sí, se ve bien, profe. Si no se ve con claridad, dejo de compartir pantalla completa y empiezo a compartir solamente esta parte de la ventanita. No, se ve bien, profe. Bien. Como segundo paso, como yo agregué algo en el repository, ¿sí? Ya lo quiero disponibilizar en el servicio. Entonces, para disponibilizarlo en el servicio, tengo que tocar dos cosas. Tengo que tocar la interfaz y tengo que tocar la implementación de la interfaz. Vamos a hacerlo. En la interfaz voy a ir... acá está la interfaz, era de esto de socio. Vamos a ir a la interfaz de socio. Y bueno, voy a buscar una que se llame mostrar socios activos, se va a llamar, ¿sí? Mostrar socios activos. Este va a ser el nombre que le quiero dar al servicio. Bueno, y esto me va a devolver un listado de socios. Public list socio. Y acá tengo el de mostrar socios activos. En el momento que yo grabe esta interfaz, me va a empezar a dar un error de implementación de la interfaz porque me va a empezar a chillar y me van a decir, tenés que implementar también mostrar socios activos. Fíjense que acá me empezó a dar el error. Y lo voy a solucionar diciendo que agregue los métodos que no están implementados. Entonces me dice, bueno, mostrar socios activos, ¿cómo lo voy a implementar? Yo lo había puesto en el repositorio, entonces pongo repo.find by estado de cuenta true. ¿Sí? Y esto es lo que va a resolver, esto es lo que voy a regresar. Ya tengo la implementación de este servicio que va a devolver todos los que tengan estado de cuenta en valor true. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos al controller. Y en el controller, que este es el de socio controller, bueno, voy a hacer un nuevo endpoint porque acá teníamos la parte del get socios, socios por ID, y le voy a poner uno que se llame mostrar socios activos. Voy a copiar todo esto y voy a reutilizar. Se va a llamar mostrar socios activos. Y no va a llevar ningún parámetro de tipo path variable. Es más, de hecho, no lo voy a sacar de acá. Voy a copiar esta, que es más parecida. Es más parecida, así que le voy a poner un
mostrar socios activos. Mostrar socios activos. Esta no puede ser igual con este getMapping. No puede ser igual que este getMapping porque no va a saber qué resolver. Entonces a esto le vamos a añadir un poquito de URL que sea /activos. ¿Sí? Y acá dice, ¿qué es lo que me dice esta? Tengo una new API response. ¿Vieron que acá dice service.mostrar socios? Bueno, esto se lo voy a cambiar por el mostrar socios activos, que es la función que me interesa. Mostrar socios activos. Mostrar socios activos. ¿Sí? Los mensajes socios registrados se los vamos a cambiar por socios activos para hacerlo más referente a esto. ¿Sí? Y ya tengo este endpoint. Vamos a ver cómo me funciona. Reinicio la aplicación para que tome todos los cambios. Y voy a ir a la parte de socios. Si yo pongo acá socios, me va a tomar esta función, la primera, la de getSocios, porque es un getMapping que no tiene nada más que lo que teníamos definido en este requestMapping. Entonces, si le pongo este send, va de request para API B1 socios, algo me faltó. API B1, API B1 nada más, dice acá. Entonces vamos a respetar lo que está desarrollado. Está mal acá porque debería tener una referencia. Después lo vamos a corregir al que le toque, porque acá debería tener una referencia más para adelante. Si no, no sabe de qué estamos hablando, pero bueno, me va a funcionar en este caso en el API B1 y le voy a poner send. Y me va a decir socio registrado y tengo el socio 1, Juan Pérez, estado de cuenta true, y el ID 2, Pedro Fernández, estado de cuenta false. Si yo voy al a este getMapping donde le ponga el activo, va a aplicar este filtro y no me tiene que devolver el que dice false, solo me tiene que devolver el que dice true. Vamos a ver si lo hace. Entonces, habíamos dicho que se llama activos y le ponemos este send. Socios activos, me trajo uno solo. Y de esta manera yo puedo llegar a filtrar. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro o hacemos un ejercicio más? Yo creo que está claro, profe, y más con la clase grabada, que después la pasamos. Sí, totalmente. Para mí está clarísimo, profe. Igual vamos a hacer un ejercicio más y lo vamos a hacer al revés. ¿Sí? Ok. Ok. Supongamos que ahora yo quiero buscar por DNI. Es que el DNI me va a dar un resultado único. ¿Sí? Así que... Pero bueno, igual este filtro del where no me... el getById solamente toma este ID. Pero yo quiero filtrar por DNI. Entonces yo tengo que hacer un nuevo endpoint que me los traiga por el DNI que yo le pase acá. Le voy a pasar un número de documento. ¿Sí? Y quiero que me traiga el listado de todos los que coinciden con ese DNI. Pero esta vez lo voy a hacer al revés porque también es una manera de programarlo de acuerdo a lo que me va faltando. Voy a hacer un nuevo getMapping con lo que yo voy necesitando. Arranco del controlador. Vamos acá y vamos a poner que diga, en vez de barra activos, que diga barra DNI y que diga, acá va a tener que traer un parámetro
DNI, por eso lo pongo entre llaves, porque yo le voy a poner algo así. El DNI, ¿no? Lo voy a copiar y le voy a poner DNI y le voy a poner esto. Entonces, ese que puse entre llaves es el que va a tomar este valor. Bueno. Entonces yo lo voy a poner acá uno que se llame mostrar socios por DNI. Entonces voy a poner un nuevo mensaje, socios activos. El mensaje que se va a llamar va a ser socios activos según DNI. Y primero, acá tengo que capturar algo parecido a lo que hacíamos al get by ID. Tengo que capturar este path variable. Me lo voy a traer acá. En el cual este path variable que se va a llamar DNI, acá. De la misma manera que capturamos para el ID, ponemos este DNI. Y ¿qué tipo de datos era este DNI? Ya lo vamos a ver en la parte del socio. Integer, apellido, un int. Entonces le voy a pasar un int. Un int que sea DNI. Perfecto. Y acá, en este service, no voy a tener un mostrar socios activos. Voy a tener una función que diga mostrar socios por DNI. Todavía no la programo esta función. Pero se va a llamar así. Mostrar socios por DNI. Y le voy a pasar por parámetros este DNI. Claro, me da error esto porque todavía no la programo, así que voy a programar este mostrar socios por DNI. ¿Sí? Fíjense que una de las soluciones que me da es que yo cree el método mostrar socios por DNI en el socio service. Así que lo voy a hacer de esta manera, con esta solución que me propone. Ya me lo trajo, me dice, bueno, que hay una lista de socios y que se llama mostrar socios por DNI. ¿Cómo se dio cuenta que tiene que ser una lista de socios y demás? Porque tomó que de acá donde yo lo iba a consultar, iba a devolver una lista de socios y demás, entonces me hizo el trabajo un poco más fácil. Se llama, lo estoy definiendo acá a nivel de interfaz, mostrar socios por DNI. Perfecto, es la función que yo quería. Cuando la guarde, me va a avisar que tengo un error en la implementación. Guardo, y acá en la implementación me dice que tengo un error. Bueno, ¿cuál es el error que tengo? Que tengo que añadir este método que no está implementado. Perfecto. Lo añado y se llama mostrar socios por DNI. Entonces yo voy a hacer un return de 1. Fíjense que en mostrar socios por DNI le estoy pasando el DNI como parámetro. Y acá quiero que del repo me muestre una función mágica. Find by DNI. ¿Sí? Entonces, esto va a decir, el find by va a ser un where y va a decir el DNI que es igual. ¿Igual a qué? Bueno, ese valor se lo tengo que pasar en este caso por parámetros. Diferente acá que el find by estado de cuenta true. Como yo ya le había incluido el true acá, no hace falta que yo le pase un parámetro en los casos de los booleanos, pero en el caso de otros como los enteros o como el string, sí hace falta que yo le pase qué parámetro es el que quiero trabajar y en este caso es DNI. ¿Sí? Pero, ahí está. Pero me sigue marcando un error acá. Me dice, che, este find by DNI no existe en repo. Perfecto, lo vamos a crear, que es uno de los arreglos que me dice. Create method en el socio repository. Entonces vamos allá y ya me lo creó en la parte del repositorio. Hice un camino muy parecido, pero a la inversa. Pensando primero que es un buen enfoque, pensando primero en el controlador y me fui hasta llenar lo que necesitaba. Entonces guardo
Guardo. ¿Qué más me falta? Guardar este también. Y ahora voy a ver si este where me funciona. Habíamos dicho que si yo pongo por DNI y le pongo este 2455666 y le pongo send, me trajo socio según DNI y me trajo este solo. ¿Será verdad? Bueno, cambiémosle por cualquier otro número. Bueno, tiene un bad request. ¿Por qué? Me va a dar un bad request porque le puse un número demasiado largo. 25999999 y le ponemos un send. Socio según DNI y en la data no me trajo nada. Entonces, estas son las maneras con las funciones que se denominan funciones mágicas porque no existen concretamente, pero al estar precedidas por un find by, entiende que tiene que hacer un where. Esto lo entiende solo el repositorio, está la librería de Hibernate, por eso es que le dicen funciones mágicas. Y de esta forma, bueno, no escribís un where, no escribís demasiado filtro y podés acceder a algunos datos filtrados. ¿Se entendió ambas partes? Relación y cómo filtramos y escribimos un where. Sí, profe. Bien. Profe, una Sí. pregunta. ¿Se puede hacer algo similar, por ejemplo, en vez de buscar, por ejemplo, si todos los true o por número de DNI, buscar, por ejemplo, no sé, DNIs mayores a tal número? Tal cual. ¿Por qué? Porque vos vas a tener... Lo que pasa es que vamos de a poco. Dentro de las funciones mágicas, después les voy a pasar la documentación completa para ver qué pueden hacer, pero tienen, qué sé yo, podría llamarse find by DNI, no me acuerdo cómo era, creo que era minor than, ¿sí? Son más o menos legibles. O podríamos decir find by name equals to o contains, por ejemplo, y te va a hacer un like, contains y así. Hay una especie de pequeño lenguaje para escribir estas funciones mágicas que te va a armar el where con, dijéramos, con todos los operadores que ustedes conocen del where. Con el igual, con el mayor que, menor que, diferente, con un like, con un null, con un not null. Está todo resuelto. Solamente hay que ir escribiendo. El nombre también se puede combinar campos, poner and, poner or. Se puede buscar por más de un parámetro. Todo lo que puede hacer un where se puede resumir en alguna función mágica. Pero bueno, para escribir ahí hay muchas formas para escribir y bueno, lo va a resolver la función a cómo va escribiendo el where, pero bueno, vamos a ir de a poco por lo más básico hacia lo más avanzado. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Bien, perfecto. Luego de que vayamos cerrando con estos primeros pull requests y vaya dándole un vistazo a todos, les voy a ir asignando nuevos objetivos que va a tener en cuenta la parte de la relación o la parte del filtrado de algunos datos. Así que hasta acá llega la parte de la clase teórica. Si quieren parar la grabación, si quieren tomarse un recreo para ver las dudas.